es la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo, porque no hemos puesto nuestra fe en un hombre, no hemos puesto nuestra fe en un ídolo, hemos puesto nuestra fe en el que resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche, eso es glorioso, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Así que descansa en el Señor, confía en el Señor, porque el Señor va a honrar tu fe. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios va a honrar la fe, y yo sé que vamos a dar testimonio como lo hemos estado escuchando en estos últimos días, en estas últimas semanas, de la fidelidad del Señor. Y bien, quiero que vayamos a la palabra, amada iglesia. Vamos a seguir hablando acerca de lo que comencé hace algunas semanas. Estamos hablando acerca de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Ya vimos cómo Jesús comenzó la iglesia no con las multitudes, sino que apartó a hombres de las multitudes para hacerlos discípulos. La iglesia la componen los discípulos. Así comenzó el proyecto nuestro Señor Jesús, con sus discípulos. Las multitudes, ya hemos hablado algunas semanas cómo se caracteriza, que ellos solamente buscan ser saciados, que Dios les supla lo que ellos necesitan, pero no tienen ese compromiso, no van más allá, no siguen a Jesús como Él quiere. El discípulo sabe que fue llamado para estar con Jesús, para tener comunión con el Señor, para ser un discípulo, alguien que esté aprendiendo, pero que también esté haciendo la obra que el Señor nos dejó. Mateo 28, mira lo que dice Mateo capítulo 28. Quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados en las redes sociales. Dios les bendiga, bienvenidos. Comparte este video y bueno, esperemos también sea de gran bendición esta palabra para ti, que nos acompañas en la conexión en línea. Mira lo que dice Mateo capítulo 28. Jesús dejó un mandamiento antes de ir al Padre. Nos dejó un último mandamiento, y dice el versículo 19, ¿lo tienes? Versículo 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Fíjate la palabra que dejó el Señor. Una de las palabras finales fue: vayan y hagan discípulos, porque la iglesia la componen los discípulos. Diga conmigo: discípulos. Entonces, las multitudes ya las dejamos allá atrás. Salgamos de la multitud para convertirnos en discípulos, pero una vez que nos convertimos en discípulos, volvemos a las multitudes. ¿Para qué? Para ser más. Porque un discípulo es lo que hace. Un discípulo va, gana almas para Cristo. Y es ahí donde se cumple lo que llamamos nosotros la gran comisión. Es esa misión que Dios nos dio a todos nosotros, no solamente a un ministerio. Cuando hablo de ministerio, hablo de los 5 ministerios que menciona en Efesios el apóstol Pablo. No, este ministerio, hermanos, se le dio a toda la iglesia. Todos nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios a aquellos que no conocen al Señor. Esa es la tarea que nos dejó el Señor. Ahora, tú podrás decir: yo no sé compartir el evangelio. Te recomiendo que en el muro de Facebook de la iglesia del Centro de Fe Topo Chico, tengo algunas semanas que grabé unos videos. De hecho, creo que hoy subí uno, no sé si fue hoy, ayer, que le puse: cómo evangelizar a un amigo o a una familia, a un familiar sin ofenderle. Ahí hablé de las 4 verdades, hablé acerca de cómo es el arrepentimiento, cómo puedo ser hijo de Dios. Y son videos pequeños donde tú puedes aprender. ¿Para qué? Para que tú también puedas compartir la palabra, porque un discípulo es lo que hace: comparte la palabra de Dios. No podemos callar, hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros. La Biblia dice: da de gracia
lo que de gracia. ¿Y qué recibimos de gracia? No recibimos, escucha, el carro que tú tienes, eso no es lo que recibiste de gracia. El trabajo que tú tienes, eso no es lo que tú recibiste de gracia. Lo que recibimos de gracia fue la salvación. Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos. Por gracia soy salvo. ¿Qué recibí por gracia? La salvación. ¿Qué tengo que dar de gracia? A ver, ¿qué tengo que dar de gracia? El mensaje de salvación. De gracia recibiste, da de gracia. La iglesia tiene que tener ese entendimiento, que no podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes. La iglesia tiene que salir a predicar el evangelio de Jesucristo. La iglesia tiene que salir y anunciar el evangelio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros podemos ser parte de esta gran comisión. No nos llamó el Señor. Un discípulo entiende que no puede estar sentado solamente. Un discípulo entiende que no puede estar solamente congregándose los martes o los jueves. No, un discípulo sabe que su trabajo no es aquí, sino es allá afuera, porque la necesidad está afuera. Por eso Jesús tomó a discípulos. Por eso Jesús tomó a 12 hombres y por 3 años les enseñó los principios de su palabra. De hecho, cuando llama a Pedro, le dice: deja las redes y te haré pescador. ¿De qué? Mira cómo es. Deja las redes, ya no vas a pescar esos peces, déjalas, ahora vas a pescar hombres. ¿A qué se refiere? Al trabajo evangelístico que la iglesia debe de hacer. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro dejó las redes. Y no solamente Pedro, sino 11 personas más, a los cuales les llamó discípulos. Y si tú ves después del libro de los Hechos, ponme atención, después del libro de los Hechos, vemos a la iglesia. Capítulo 1 da la promesa: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego menciona: y me seréis testigos. Mira, testigos. Y llevarán, dice, bueno, ahí dentro del testigo serán testigos, dice, en Judea, en Samaria, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Hay mucho que tenemos que hacer como iglesia, pero solamente los discípulos van a tomar esa responsabilidad. Solamente los discípulos se van a mantener enfocados. La semana pasada les hablaba acerca de las distracciones. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y no se distraigan, prediquen la palabra, oren por los enfermos y los enfermos sanarán, echen fuera demonios. No les dijo la palabra del Señor: les doy autoridad, vayan, pero les pidió: no se distraigan. Obviamente lo estoy parafraseando, ya lo mencionamos la semana pasada, porque las distracciones es el peor enemigo del discipulado. Un discípulo sabe su objetivo, sabe, hermanos, a qué fue llamado, sabe que tiene una tarea que cumplir, porque cuando venga el Señor nos va a preguntar: ¿qué hicimos como iglesia? El Señor nos va a preguntar a todos: ¿qué hicimos como iglesia? Alguien que vive distraído, hermanos, va a olvidar su llamado, va a olvidar que otros también necesitan escuchar la palabra del Señor. Mira, yo quiero que vayas conmigo, por favor, Romanos. Ve a la carta a los Romanos. ¿Cuántos están acá conmigo? Mira lo que dice Romanos. Aleluya. Capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 13 en adelante. ¿Sabes? Dios bendice a los que le sirven. Dios bendice al que toma con responsabilidad su llamado como discípulo. Y dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cuántos? Todo aquel. No solamente unos cuantos, no solamente unos escogidos como hoy en día muchos creen. No,
todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora mira lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Qué dice? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Siguiente versículo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quiénes son los enviados? Los discípulos. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira cómo el apóstol Pablo, bueno, toma esa referencia también del profeta Isaías, pero cómo describe todo esto. Dice: hay mucha necesidad. El asunto, ¿sabes cuál es? Que normalmente tomamos la actitud de que yo ya soy salvo, yo ya la libré. Yo le decía a mi esposa en estos días cómo la sociedad así vive. Se ha perdido esa empatía. Y lamentablemente lo voy a decir aquí también dentro de la iglesia. Se ha perdido esa unidad de llorar con los que lloran. Se ha perdido el gózate con los que se gozan. Ahora hoy en día la gente dice: no, yo cada quien le haga como pueda. Allá que el pastor a ver cómo le hace, pues al fin él es el pastor. El líder a ver cómo le hace, pues al fin es el líder. Yo acá estoy en mi trinchera, yo acá le echo ganas y rásquese como pueda cada quien. Así es como piensa el mundo, hermanos. Pero ¿sabes? No. La iglesia, el discípulo tiene que tener ese entendimiento de que si Dios le rescató, que si Dios le alcanzó, que si Dios te restauró, te sacó de donde estabas, como dice la Biblia, del lodo o del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y el Señor te restauró, el Señor te hizo sentar entre príncipes, el Señor te dio esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Bueno, no puedes quedarte ahí, no puedes decir yo ya soy salvo, ahora pues a ver que no. Aquel que ha entendido de dónde fue arrancado, aquel que ha entendido de qué se le perdonó, porque el que mucho se le perdona es porque mucho se le ama. Y déjame decirte algo, amada iglesia, a ti y a mí se nos fueron perdonados pecados que estábamos separados, había una pared intermedia, no teníamos nosotros, hermanos, ni la más mínima oportunidad de acercarnos a Dios, pero fue por la gracia de Jesús, fue la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesús que hizo que nosotros fuéramos ahora cercanos a Él. Y alguien que entiende que se le ha perdonado no se puede quedar callado. No puede quedarse callado. Sabe que ahora tiene que anunciar también la salvación. Te voy a decir algo. A mí en lo personal, Dios me ama. Yo me siento amado por Dios. Yo me siento amado. Yo le decía a mi esposo: hoy en día la gente necesita escuchar constantemente palabras de aceptación porque viven por los suelos. Y aquí también en la iglesia muchos quieren, por eso son esos mensajes que te levantan tu autoestima. Y yo le decía a mi esposa, en broma, pues ya ve que soy medio tremendo. Me le recosté así en su hombro y le dije: dime cosas bonitas porque mi autoestima está por debajo. Obviamente mi esposa ni me creyó, ¿verdad? Te voy a decir por qué. Y yo le dije: ¿cómo hoy la gente necesita que le estén diciendo cosas bonitas? Tú puedes, ánimo. Porque si no, su autoestima se queda abajo. ¿Por qué saqué esto? Porque yo no necesito esas palabras, porque con el puro afecto y el amor de Dios es suficiente para mí. No necesito que nadie me diga: eres buena onda. No necesito, porque dice la Biblia que fuimos aceptos en el amado. ¿Estás conmigo? Y el amor que yo siento de parte de Dios no me lo puedo quedar yo solo.
en mi diccionario, en mi vocabulario, en mis conceptos, en mi mentecita, esta loca que tengo aquí, se le llama egoísmo. En mis conceptos aquí, el no dar lo que a mí me ha hecho bien, el no hablarle a alguien de lo que a mí tanto me ha ayudado, quedarme callado, eso se le llama egoísmo. Tengo que compartir del amor de Dios. Tú tienes que. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? El discípulo sabe que tiene que compartir. ¿Por qué? Porque yo me siento amado. Lo que yo siento de parte de Dios, lo que pasó en mi ser, lo que pasó en mi alma, yo quiero compartirlo porque yo quiero que otros también lo puedan experimentar. Por eso la Biblia dice: serán testigos. ¿Testigos de qué? De las obras de Dios, de la obra redentora. ¿Por qué murió Jesús? Por amor. Todo lo que Jesús hizo en la cruz simplemente fue una obra de amor. Fue una obra de amor. Y la gente afuera, la gente vive desesperada. Y no solamente mujeres, hay hombres también que se sienten vacíos, traen un vacío en su alma y tratan de llenar ese vacío con alcohol, con drogas, con dinero, con fama, con mujeres, con placeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? Nunca se va a llenar, porque solamente el amor de Dios puede llenar eso que el hombre necesita. Por eso Romanos capítulo 5 lo menciona, el apóstol Pablo lo dice, y el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu de Dios. Por su Espíritu, su amor ahora está en nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, primera carta de Juan, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Aleluya. Una vez más lo voy a decir: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. El discípulo sabe que tiene que predicar. ¿Por qué? Porque hay un amor perfecto, diferente al del mundo, y el mundo lo necesita. Un discípulo, hermanos, no se puede quedar callado. Por eso Pablo dice: ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar de Jesús si la iglesia está tan distraída? ¿Cómo van a escuchar que Jesús restaura, salva, renueva y sana a los enfermos, liberta al drogadicto, liberta al que está atado? ¿Cómo van a escuchar si estamos distraídos? Por eso Pablo dice: hermosos son los pies. Mírese sus pies. Mire esos pies. Es más, yo sé que a muchos no les gustan sus pies por esos dedos que parecen cacahuate. Ay, no los esconden, ¿verdad? Ay, no, qué feos están mis pies. Y no le gustan sus pies. O como dicen acá en el norte, sus pieses. No le gustan, pero la Biblia dice: hermosos. Mírese los pies, por favor, mírese sus pies y diga: ay, qué hermosos son mis pies. Hermosos son los pies de los que, ¿pero de quiénes? De los que traen unos bonitos tenis, de los que traen unas bonitas zapatillas, de los que traen, ¿así dice? Ah, porque nosotros, eso sí, los pies los cuidamos como, ¿sí o no? Se los cuida. Y algunos hasta se hacen su pedicure, ¿verdad? Su patacure, dicen por ahí. Se cuidan y se compran sus mejores zapatos. Las mujeres que dicen que nunca tienen zapatos, te cuidas los pies, pero no dice: hermosos son los pies de los que traen un bonito calzado. Hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de esperanza en Cristo Jesús. Y un discípulo sabe eso, amada iglesia. Entonces salgamos de las distracciones. Hoy en día muchos están distraídos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuándo aparece la distracción? Cuando alguien toma la decisión de seguir a Jesús. Solamente aquel que ha determinado servir a Jesús se va a tener que enfrentar un día con ese enemigo, la distracción. Porque mientras
mientras tú no decides servir a Dios, todo marcha en su normalidad. ¿Cierto o no? Yo recuerdo, antes de servir al Señor, yo tenía mi vida tan tranquila. Iba los domingos a la iglesia, me daban la oportunidad de servir, servía, no me daban la oportunidad, pues yo iba y cumplía, y nada más hacía el checklist y ya. Pero nada más empecé a servir al Señor y al tiempo, mira, distracción por acá, y nunca me había sentido tan, y así ha sido mi vida. Y esa es la lucha. Yo tengo que mantenerme firme, tú tienes que mantenerte firme. ¿Por qué? Porque la distracción, ¿qué quiere hacer? Sacarte de tu propósito. Sacarte de tu propósito. Porque, escúchame bien, ¿por qué? Porque el diablo sabe que tú, con una disposición del corazón, puedes ganar almas para Jesús. Por eso muchos son atacados por la distracción. Por eso muchos viven los problemas. Hay gente que dice: los problemas no me dejan, salgo de uno y ya llego a otro. Sí, porque nada más te quiere tener distraído. Te aseguro que hay gente que no sirve a Dios porque dice: pastor, es que tengo tantos problemas en mi casa. ¿Y a poco ahí sentado los vas a solucionar todos? Yo tengo un amigo, muy amigo, lo estimo mucho, y una vez lo invité a predicar aquí, y no sé cómo estuvo el tema, que me dice: la gente tiene que saber que cuando viene a la iglesia, cuando viene a congregarse, se quedan los problemas ahí en su casa, pero tiene que saber que cuando regresa, ¿qué cree? Ahí van a estar también los problemas, ahí van a estar. ¿Sí o no? Tú vienes, claro, y pides: Dios, ayúdame, pero regresas y es más, hasta encuentras con una doble porción. Y dices: oye, pues dejé un problema y ahora llego y hay tres. Y muchos se mantienen así, distraídos en los problemas, distraídos en problemas interpersonales, peleas contra hermanos, pelea entre esposo y esposa. Aleluya, gloria a Dios, el Señor te está hablando. Y ahí viven como, dicen por ahí, perros y gatos del chongo. Tú tienes la culpa, no que tú, no que tú más, no. Y nunca es un cuento de nunca acabar. Y sabes, el diablo, yo me imagino que nada más está ira, comiéndose palomitas, bien entretenido viendo la acción. Y mientras, ahí tú estás distraído, sin cumplir el propósito de Dios. Gloria a Dios. Otros, ¿qué crees? Metidos en el trabajo, afanados, metidos en el trabajo. Es que tengo deudas. Hay gente que desde que la conozco tiene deudas. Paga una y como ya fue libre de una, dice: pues me echo dos, ¿no? Hola. Y viven así. Y creen que el dinero va a traer la plenitud, y el dinero no trae plenitud. Pero el cumplir el propósito de Dios sí. Es más, no solamente trae plenitud, sino que hasta Dios te bendice y te suple tus necesidades. Pero ahí están las distracciones. Otros no cumplen el propósito de Dios porque andan del chongo con el hermano de la iglesia. Porque sí pasa. Sí, aquí no, claro, ustedes son santos y puros, ¿verdad? Ustedes no se pelean con el hermano, no se pelean con el líder, no se pelean con el pastor. Hay gente que deja de venir a la iglesia. ¿A poco pasa? Claro que sí. Y ahí están distraídos. El diablo dice: con esto lo mantengo ahí, y deja de cumplir el propósito. Pero cuando tú te enfocas en tu llamado y sabes que Dios quiere utilizar tu vida para que otros le puedan conocer, eso, un discípulo sabe eso. Yo sé que podrás pensar: pastor, es que usted no tiene los problemas que yo tengo con mi esposo. ¿No conoces a mi esposa?
Digo, no me conoces a mí. Tenemos los mismos asuntos. Los asuntos que tú pasas como pareja también yo los tengo. Ah, ok, pero es que tú no tienes los hijos que yo tengo. También tengo hijos. También soy padre. Pero nada de eso me puede distraer de mi propósito. Al contrario, yo y mi esposa, ¿qué hacemos? Caminamos en el común acuerdo y tratamos de llevar los dos juntos de la mano, tomados de la mano, ¿verdad? Como el canto, ¿verdad? Me acordé. Tomado de la mano yo voy. ¿Por qué? Porque queremos cumplir nuestro propósito. Tú vas a regresar a tu casa y vas a tener problemas. Ahí van a estar. Pero cuando tú decides ser un discípulo, estar apegado a Jesús, estar con Él, que sea tu deleite estar con Él, servirle a Él, que conozcan a Jesús, tu vida va a comenzar a cambiar. Conmigo. Necesitamos dejar a un lado las distracciones. Efesios capítulo 2. Y vamos terminando. Efesios capítulo 2. Mira lo que dice. La iglesia son discípulos. La iglesia son discípulos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. El versículo 10. Yo quiero que lo leas conmigo, por favor. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué debemos de andar? En las obras de Dios. ¿Jesús se enfrentó a distracciones? Sí. Las primeras 3 ayunando, ¿no? Cuando ayunó, fue movido por el Espíritu al desierto. ¿Y quién vino? El diablo. Y 3 veces, hermano, trató de distraerlo de su propósito. Pero Jesús estaba definido. Le dice: si eres hijo de Dios. Como que Jesús dijo: pero no hay necesidad que me tengas que decir eso. Yo sé que soy el hijo de Dios y no tengo que demostrarte nada. Porque el diablo así es. De esa manera tienta al hombre. Y Jesús estaba definido. Diga conmigo: definido. A muchos les hace falta eso, definirse. Definir. Y él dijo: ¿y qué pasó? Venció. Y no solamente eso, ¿cuántas veces los mismos religiosos lo quisieron sacar del propósito? ¿Y Jesús qué dijo? Yo solamente vengo a hacer la obra del Padre. A eso me llamó, a eso vine. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate, Jesús fue determinado. Inclusive cuando Jesús comenzó a anunciar su muerte, Jesús decía: es necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ya lo han leído. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre. Y él hablaba continuamente. Semanas antes quizá de ir a la cruz, él preparó el corazón de los discípulos. De hecho, tú míralo en el Evangelio de San Juan. Es necesario que me vaya. Y los discípulos se entristecieron y dijeron: no, maestro, no, yo es necesario que me vaya, porque aquí voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Fluye la palabra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar a ustedes. ¿No les dijo así? ¿Y los discípulos qué hicieron? Se entristecieron. No, Señor, ¿cómo? No nos dejes, Señor. Es bien padre andar contigo. Pues es que vamos con el mero. ¿A poco no? Imagínate que esté Jesús contigo. Llega un hombre y le dice: Jesús, ayúdame con mi hijo. Y Jesús, ¿por qué? Porque tus discípulos no pudieron.
Por eso los discípulos le dijeron: Señor, no te vayas, no nos dejes solos. ¿A poco cree que? Y Jesús dijo: ¿es necesario que yo me vaya? Ah, pero no los dejaré solos. Yo pensé que iban a decir amén, gloria, pero en fin. Ah, pero no los voy a dejar solos, dijo el Señor. No los dejaré huérfanos, enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes y los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y no se preocupen por lo que tengan que hablar, porque Él pondrá las palabras correctas. Él enviará al Espíritu Santo. Por eso Lucas, en el Evangelio de San Lucas, cuando estaban reunidos, que Jesús aparece y luego sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Ah, tremendo, ¿verdad? Les dice ahí: no se vayan. No se vayan ahí. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre es tan fácil. Rápido se distrae, hermanos, de su propósito. Jesús tuvo que regresar con ellos y decirle: hey, iglesia, enfócate, no te vayas, quédense ahí hasta que venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Y como al hombre le gusta el poder, es como que si yo les digo: hermanos, vengan el próximo jueves, vamos a dar algo. Ah, ¿verdad? Te aseguro que desde las 6 de la tarde, ya pastor, yo primero. Al hombre nada más escucha que le van a dar algo. Tú dile al vecino: vecino, lo invito a un convivio, véngase a la casa de vida, lo invito, va a haber carne asada. ¿El vecino va a estar solo? No, va a estar con toda la tribu. Porque el hombre, sí, Jesús les dijo: no se vayan, porque van a recibir. No se vayan, sigan orando, sigan clamando, sigan ayunando, sigan orando, sigan alabando. ¿Por qué? Porque van a recibir. Una vez más lo voy a decir: no te vayas, no te muevas, no te distraigas. Sigue orando, ayunando, cantando, danzándole al Señor, sirviendo, porque vas a recibir. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se quedaron, dijeron: va a estar bueno esto. El que es de la multitud dice: ay, qué flojera. ¿Cuándo? Ah, ¿y para cuándo va a ser, Señor? Porque sabe, tengo el 15 años de mi sobrina. ¿Y para cuándo, Señor? Porque ¿sabe qué? Voy de padrino de mi ahijado que se graduó del kinder. El hombre así es. Por eso dígame cuándo. Jesús no le dijo la fecha. ¿Por qué? Porque Él quiere ver en el discípulo el hambre. Quiere verla, a ver si es cierto. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos da la fecha de cuándo va a responder? Ya te respondiste. Porque si Dios nos da fecha, nos tiramos en la hamaca. Pues ya como quiera Dios, ya. A ver, ponme la de Teresa, está buena esa. Ah, no, Rubí, ¿verdad? Ponme la de Rubí, está buena. No, hombre, esa Rubí tremenda. Por eso Dios así a veces, nada más como lo cantábamos, Él queda en silencio. Pero al hombre no le gusta el silencio, menos a las mujeres. ¿Por qué te quedas callado? O sea, como que flachazo. Jesús nada más dijo: quédense ahí. ¿A quién les dijo? ¿A las multitudes? No, porque las multitudes no tienen tiempo para eso, no pueden esperar. Ellos ya lo quieren ya. O sea, yo tengo otras ocupaciones, tengo mi agenda muy ocupada. Pero Jesús sabía que los discípulos iban a estar dispuestos. Jesús sabía que los discípulos iban a estar ahí cumpliendo lo que el Señor les dijo. No se iban a desenfocar. ¿Por qué? Porque previo a ese momento Jesús ya los había probado. Jesús ya los había probado. ¿Por qué? Porque Jesús va a probar nuestro corazón. Jesús va a probar tu corazón. Va a probar tu corazón. Y va a probar con cosas que a veces son externas. Probó a los 12. Primero llamó a 12 y luego de 12 llamó a 70. Dijo: vamos a ver si es cierto. Vayan y háganle así. A los 12 primero le dijo: vayan y hagan esto. Así como le digo instrucciones, así háganlo.
y vio que probó, dijo, aprobaron. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios busca obreros aprobados, aprobados. Y una vez que dijo, ya la libré con estos 12, ya están bien, estos son probados, porque el Señor sabe quiénes son los suyos, dice la Biblia. Y luego dijo, ahí van los 70, vámonos, a los 70 los agarró, vayan de 2 en 2. Imagínate. Tú podrás decir, pero eran todos discípulos, pero imagínate que te pongan con aquel que no te cae. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Pues es que el asunto no es él, si me cae bien o no me cae bien, si me gusta o no me gusta. El asunto es que estamos trabajando por un fin en común. Y los probó, vayan de 2 en 2. Vámonos de 2 en 2. En la escuela bíblica, les digo algo. En la escuela bíblica, ¿sabe cuál era la disciplina cuando tenías un problema con un estudiante? Sí. A mí, hermanos, con casi todo el salón me mandaron. Me acuerdo que una vez yo ahí traía un roce con un hermano y que llega a oídos del encargado, que traen roce. Por un mes a las 4 de la mañana van a ir a las tortillas juntitos. Y nos decían, y van a agarrar el carrito los dos. Ahí vamos los dos así sin nada más. Y luego la última que tuve con un hermano de ahí, un mes trabajando juntos con un listón que medía 1 metro, nada más podíamos estar separados 1 metro. No podíamos, estábamos en Palmitos, lo que conocen Palmitos, ahí estábamos con el machete. Y luego él se movía y pues, si me daban ganas de ir al baño, ¿qué cree? 3 horas diarias por un mes. Así tenemos que estar. Ya la semana, ¿sabes? Yo mismo me amarraba vámonos, aguántalo, hijo, ahí vamos los dos. Imagínate, 2 en 2. Dios prueba tu corazón, hermano. Dios prueba tu corazón. Dios prueba tu corazón. A mí me mandó con alguien, pero a ti te puede mandar a alguien. A veces es el que está a tu lado. Aleluya. ¿Verdad que sí? Y ya una vez que los probó, ya para que se vayan a las de harina, una vez que el Señor los probó, Hechos capítulo 1 dice que serían testigos. Hechos capítulo 2 dice que estaban orando unánimes y juntos, no solamente unánimes, juntitos. Y vino el Espíritu Santo. Y de ahí para adelante, hermanos, hubo milagros, señales, prodigios. La iglesia, hermanos, era conocida y glorificaban, dice, al Señor. Y por los templos y por las casas partían el pan, convivían, y la gente miraba que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Pero tenemos que quitar, hermanos, distracciones, y tenemos que quitar todo eso que a veces, no, yo con él no. Tenemos que servir todos juntos, porque somos una iglesia de discípulos. La gente necesita mirar que somos uno. Padre, te pido por ellos, para así como tú y yo somos uno, así también ellos sean uno. Y en esto se conocerán que son mis discípulos, que se aman, que se aman, que se aman, que se aman. Yo no creo aquel que dice yo soy discípulo de Jesús y odia a su hermano. Discúlpame, no le habla al hermano, no le habla a tal persona, eso no es un discípulo. Dicen, esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Por eso el Señor quiere en estos tiempos una iglesia que tenga esa insignia, somos discípulos, para que cuando la gente solamente nos vea, diga, no, sí. Sin necesidad. Mira, el escuchar música cristiana no te hace discípulo. El ir a conciertos cristianos
no te hace discípulo. Es más, el venir a la iglesia no te hace discípulo. 3 cosas te hacen discípulo: negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. Eso sí te hace un discípulo. La pregunta es, ¿quién quiere ser un discípulo? ¿Quién está dispuesto y va? Porque aquí vamos a formar discípulos. Vamos, si Dios lo permite, en unas semanas más a abrir un discipulado en línea. Ahora con toda la situación, pues ya vamos a un discipulado en línea, porque hay que discipular, hay que formar, hay que enseñar la palabra, hay que poner principios para poder servir correctamente. Estamos en tiempos, hermanos, donde la iglesia tiene que ser luz. La iglesia tiene que ser la sal. ¿Y sabes dónde se comienza primero? Aquí. Aquí. Porque esto es lo que Dios va a utilizar. No va a utilizar esto. Ve a las universidades, ahí hay mucho teólogo, mucho maestro letrado que enseña. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere acá. Lo de acá se va aprendiendo. Pero lo de acá, hermanos, es lo que Dios cambia y lo que va transformando. ¿Cuántos están dispuestos? Póngase de pie los que estén dispuestos. Amada iglesia,